Proyectos de presupuestos que debatimos en esta Cámara y, como en anteriores ocasiones en esta legislatura del Partido Popular, de Gobierno del Partido Popular, pues la inmensa mayoría de las enmiendas no son aceptadas. Estamos en esta ocasión ante más de 4.000 enmiendas que son directamente ignoradas. Por lo tanto, ciertamente tenemos que poner ya entre comillas el que esto sea un debate con todas las de la ley. Más bien, pues es un trámite parlamentario que el Partido Popular pues tiene que pasar, sea como sea. A nosotros nos parece, sin embargo, que los debates son fundamentales para poner en cuestión pues las tesis y los fundamentos que están detrás de los propios proyectos generales del Estado. Y como en anteriores ocasiones se trataba de los mismos fundamentos que en este año también lo tenemos, pues seguimos siendo igual de críticos con esos postulamientos que hay, esos postulados que se encuentran detrás. Entendemos que en este caso las previsiones del Gobierno están todavía más en el aire, teniendo presente el escenario internacional. El escenario internacional nos está diciendo que es muy probable que en poco tiempo estalle una nueva crisis financiera como consecuencia de las políticas monetarias llevadas a cabo por los diferentes bancos centrales y que ya está teniendo determinados efectos claramente en países como China, que están teniendo que hacer una política monetaria muy contundente para evitar esa crisis. Creemos que eso en cualquier momento puede afectar. Es cierto que el ciclo económico siempre es más lento que el ciclo político, pero no se podrían hacer ni se deberían hacer los presupuestos ignorando ese contexto internacional e ignorando que, si así sucediese, nos encontraríamos con papel mojado en estos presupuestos. Dicho esto, hemos de tener presente que, como decíamos, estos presupuestos se basan en los mismos fundamentos que los anteriores, es decir, más austeridad. Y más austeridad entendida en el término de que el techo de gasto baja el techo de gasto y se tiene una política restrictiva en términos de la inversión pública, profundamente restrictiva, haciendo de la consolidación fiscal el eje vertebrador de estos presupuestos. Nosotros entendemos que el hecho de que haya ahora mismo, a nivel contable, un crecimiento económico no significa que la economía de España vaya bien y todavía menos significa que la gente que vive en España vaya bien. Estamos asistiendo a un cambio de orden social y de modelo económico que probablemente cristalice, como ya lo está haciendo, en el hecho de que se pueda crecer económicamente mientras la gente sigue teniendo privaciones y cada vez mayores sectores sociales tienen privaciones. En ese sentido, creemos que es muy importante darle la vuelta a este rumbo suicida. Y eso se puede hacer, como en el título 1, nuestra enmienda tiene como objeto explicar también las enmiendas del resto de secciones y de títulos en términos de gasto, pues obedeciendo a un criterio diferente para el ámbito de los ingresos. Es decir, este Gobierno en los últimos 4 años ha hecho una política profundamente contradictoria porque ha entendido que la austeridad era un problema fundamentalmente de gasto y ha dejado de lado los ingresos. Alguna vez ha hecho una modificación de ingreso, una reforma fiscal que tenía un cierto componente, en todo caso, positivo, pero que en el conjunto, al final, cuando hemos visto las últimas reformas fiscales, asistimos al mismo problema de siempre, al problema de que nuestro sistema fiscal es profundamente regresivo porque se suben los impuestos indirectos, como ocurre con el IVA, y se bajan los impuestos directos, al mismo tiempo que se permite que sigan existiendo lagunas fiscales, como son pues el fraude fiscal, la existencia de paraísos fiscales y la existencia de instrumentos que operan como paraísos fiscales, como las entidades de tenencia de valores extranjeros, un instrumento que reside en nuestra institución y que el Gobierno protege por alguna extraña razón, y sobre todo que al final en la práctica existe una capacidad de las grandes empresas y de los sujetos económicos más poderosos para evitar el pago de los impuestos de forma legal. Claro, lo puede hacer de forma legal porque el Gobierno no ataja ese problema. Al final, lo que nos encontramos cuando vamos al resultado concreto del pago de los impuestos es que las grandes empresas acaban pagando un tipo efectivo absolutamente ridículo, que en algunos casos no llega ni al 5%. Y claro, si una gran empresa paga un 5% en términos de impuestos y la mayoría de los mortales en este país paga por encima del 25% por ser muy modestos en ese pago, al final nos encontramos en una profunda desigualdad que se incrementa año tras año y que justifica ese incremento cuantitativo de la desigualdad.
Y no solo eso, porque no estamos hablando solo de un elemento normativo, es decir, de un elemento que relacione la moral y la ética con la economía, sino que estamos hablando también de cómo se desenvuelve nuestra economía. Y nuestra economía no se puede desenvolver adecuadamente en un entorno de amplia desigualdad. Y esa amplia desigualdad tiene que ver con el hecho de que si el Estado recoge impuestos de forma regresiva, tiene menos capacidad para hacer política social, menos capacidad para pagar la educación, menos capacidad para pagar las pensiones, menos capacidad para pagar la sanidad. Y eso, entonces, no será una cuestión inevitable, sino que será, en última instancia, una decisión política. Por eso creemos que es muy necesario presentar una enmienda que plantee que hay alternativas, que plantee que se puede incidir sobre los ingresos, precisamente para no tener que ir a los gastos como un elemento central del ajuste. Se puede ajustar por la vía de los ingresos, se puede atacar a los ingresos para incrementarlos de forma progresiva, de forma, por cierto, que obedezca al artículo 31 de la Constitución española, es decir, para hacer referencia y ser justos y coherentes con lo que establece esa Constitución tantas veces citada y tantas veces que sirve como parapeto para otras políticas del Gobierno y que, sin embargo, en cuestiones sociales el Gobierno ignora sistemáticamente. Con otra política de ingresos se puede hacer otra política de gastos y, si no se hace esa política de gastos, seguirá creciendo la desigualdad. Y no solo insistimos como elemento moral desagradable, sino también y fundamentalmente porque nos conducirá a un modelo social profundamente regresivo en términos laborales, en términos de asistencia y en términos de derechos sociales conquistados, como la sanidad, la educación o las pensiones. Por eso este título primero lo centrábamos con esta única enmienda que sirve para justificar el resto de enmiendas presentadas en las secciones y en los títulos. Muchas gracias. Gracias, señor Garzón. Por el Grupo de Convergencia y de Unión, en primer lugar, señor Picó.